Vale, pues nada, seguimos con el tema de las señales. Hemos visto, bueno, hasta la señal de los agentes y tenemos que empezar con la señalización circunstanciales y las de balizamiento fijo. Recordar las que están ahí, que son las que nos marcan los límites de la carretera y están en ese segundo apartado de la prioridad entre señales, ¿vale? Bueno, sobre las señales circunstanciales hemos dicho que eran las que cambiaban el ritmo normal de la circulación y aparte de las señales de obras que hemos dicho, bueno, pues tenemos, por ejemplo, como veis aquí, el panel de mensaje variable. Bueno, pues ya sabéis que estos son paneles luminosos que, bueno, pues nos dicen cualquier tipo de información o a veces cualquier tipo de limitación o de prohibición. Por ejemplo, en este caso, en el panel que tenéis arriba, pues veis que pone precaución, una zona de retenciones porque hay un vehículo accidentado o averiado. Bueno, simplemente aquí me están avisando de un peligro. Una buena información, porque a veces nos ponen retenciones a 3 kilómetros, ¿vale? Pues si vas por la autopista, vas súper rápido, pues de repente dices, voy a aflojar un poquito porque sé que más adelante me voy a encontrar esas retenciones. Pero a veces, bueno, pues nos ponen, yo qué sé, peligro por lluvia y velocidad máxima 80. Bueno, pues en este caso, si en el panel luminoso pone 80 y está lloviendo, pues tenemos que respetar este 80 por encima de las señales verticales, que sería porque están por encima en ese orden de prioridad. Las señales verticales están en el cuarto apartado y las señales circunstanciales, que serían estas, están en el segundo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo tendríamos que respetar. Tenemos también los dispositivos de barrera, o semibarrera, que bueno, pues son los que nos limitan el paso también en ciertos lugares. Por ejemplo, en este caso veis que tenemos la barrera móvil, que bueno, pues se levanta o se baja dependiendo de las necesidades. En este caso es por el paso a nivel. Entonces, la barrera o semibarrera móvil significa algo mientras que está en movimiento, es decir, cuando está bajando, cuando está subiendo o cuando está en posición horizontal a la calzada, me prohíben el paso, no podemos entrar. Ahora bien, esta pregunta nos la van a hacer, pero habría que tener cuidado. Si nos preguntasen que qué significa la barrera cuando está totalmente levantada, bueno, pues ahí la respuesta sería que no significa nada, ¿de acuerdo? Es decir, la barrera levantada no significa ya puedes pasar tranquilo que no viene el tren, no. ¿Por qué? Porque si yo me encuentro la barrera levantada, tendré que moderar la velocidad para ver si viene el tren o no viene. Porque si fuese, puedes pasar tranquilo que no viene el tren, imaginaos que la barrera se ha roto, quiere bajar y no puede porque tiene una avería y viene el tren. Pues imaginaos la situación. ¿De acuerdo? Entonces, como siempre os digo, una cosa es que yo esté esperando en el paso a nivel, barrera bajada, veo que pasa el tren y se levanta, que hombre, en ese caso puedo confiar un poco más, pero aún así tendremos que mirar, pero que llegue y esté levantada, cuidado. ¿De acuerdo? Ya os expliqué un día que los pasos a nivel, la mayoría están desapareciendo, sobre todo en pueblo y demás, pero todavía alguno queda por ahí y hay que tener muchísima precaución, ¿vale? Bueno, la barrera fija, que esta la vais a encontrar muchas veces en las obras, lo que pasa es, bueno, yo la comparo esta con las vallas amarillas que ponen en las obras de cualquier población. Bueno, pues ¿qué significa? Pues que por ahí no puedes pasar, tienes que esquivarlo. En este caso, por ejemplo, podríamos continuar de frente, esquivando la barrera, aunque en este caso este vehículo va a girar, pero no me prohíbe el paso a la vía donde está colocada. La luz roja, que en este caso, fijaros, no es un semáforo, es una luz de obras. Generalmente dice que está la carretera cortada al tránsito. Entonces, en este caso, lógicamente, giraré a la derecha o a la izquierda, pero en este caso, por supuesto, de frente, perdón, no puedo seguir. Y luego tenemos el panel direccional provisional, que lo hemos visto antes, que nos indica, bueno, pues que nos tenemos que ir desplazando, tenemos que pasar por el lado que nos indican las puntas de la flecha, ¿vale? Que nos vayamos desplazando, en este caso, hacia la derecha. Y luego lo último que tenemos, las banderitas, conos o luces, que de esto hay una pregunta. Bueno, pues se me ha quedado esto pilladísimo. No sé qué le está pasando. A ver si soy capaz de que vuelva esto en sí. Vale, ahora. Bueno, pues una línea de conos, banderitas, luces amarillas, fijas o intermitentes, como dice ahí, dice que no podemos pasar a través de la línea que las une, ¿vale? Pues evidentemente yo aquí no me puedo meter. Y en este caso, como os he comentado, la pregunta que sale, según me han dicho, es que nos ponen en el examen una imagen parecida a esta, pero los conos están como más separados. Pues esa es la sensación que le dio al chico que vio esta pregunta. Y dice que te preguntan si puedes atravesar la línea de conos. Pues obviamente no, ¿vale? Da igual que estén más juntos, que estén más separados, que nosotros nunca podemos entrar entre esos conos, ¿vale? Esto también es evidente, ¿vale?
Y luego, por otro lado, tenemos ahora al final los dispositivos de guía, que insisto, son los que nos marcan esos límites y demás. Tenemos, fijaros en este caso, el hito de vértice, que es esta señal que veis ahí, que esto sirve, pues como entenderéis, para decirnos que la calzada ahí se abre en dos, ¿vale? Tenemos el desvío y el no desvío. Esta zona blanca, esta señal blanca, es reflectante cuando está limpia, cuando está sucia no se ve nada, pero cuando está limpia y es de noche, pues refleja esas dos puntas de flecha para que sepamos que tenemos que pasar por un lado o por otro, ¿vale? Tenemos después las balizas cilíndricas, que es un poco lo mismo, la parte blanca es reflectante y nos marcan, como dice, un lugar que no debemos atravesar en circunstancias normales, ¿vale? Tenemos el panel direccional permanente. Fijaros que aquí tenemos tres. Uno que puede ser el triple, que tiene tres, el doble y el sencillo. Bueno, pues estos paneles me indican la presencia y el sentido de la curva. Me dice que hay una curva, en este caso, en la imagen que veis aquí, hacia el lado izquierdo. Pero además, el número de paneles me indica la peligrosidad. Entonces, bueno, pues como dice aquí, si tiene tres paneles, la peligrosidad es alta, si tiene dos es media y si tiene uno es bajo, ¿vale? Entonces, cuando lleguéis a una curva como esta que vais a ver ahora, aquí teníamos solamente en el primero un panel, pero en esta siguiente curva, fijaros que tenemos tres paneles. Bueno, pues eso significa que esta curva tiene algo que la hace más peligrosa, que es muy cerrada, que hay poca visibilidad, que la calzada es deslizante, que se cierra de repente, bueno, a saber. Pero como digo, hay que tener mucha precaución cuando tenemos tres paneles porque algo malo tiene esa señal, ¿vale? Las balizas planas, que es la que os ponía yo al principio de ejemplo, es una señal que nos indica que ahí tenemos un límite. En este caso, fijaros la zanja que hay ahí. Si metes ahí la rueda, pues imaginaos lo que le puede pasar a nuestro vehículo. O, por ejemplo, en un túnel, justo a la entrada del túnel, solemos tener en la pared esta señal puesta para que ahí está la pared. Tú verás lo que haces, ¿vale? Pues lógicamente me está marcando ese límite de la carretera. Bueno, los castafaros horizontales, que esto de noche viene muy bien también, son unos elementos reflectantes que están incrustados en la carretera, como dice ahí, que nos marcan el borde de la calzada, para que de noche sobre todo, pues veamos dónde está el límite. Tenemos también los hitos de arista, ¿vale? Estos de aquí que tenemos, que estos nos indican también otro límite de la calzada. Estos vienen muy bien porque al estar elevados, bueno, pues aunque nieve, estos dispositivos se ven perfectamente. Aunque nieve, que dicen que van a nevar estos días. Y luego finalmente, bueno, pues tenemos los castafaros de barrera, que es esto que veis ahí, bueno, a ver si soy capaz de ponerlo bien, ¿vale? ¿Veis? Ese elemento amarillo es un elemento reflectante que también de noche nos marca el límite de esa barrera semirrígida, ¿de acuerdo? Por tanto, pues esto no tiene mucha importancia porque estamos hinchados de ver. Y finalmente las barreras laterales, que aquí tenemos en esta fotografía las tres, tenemos esta de la izquierda que es de hormigón, que es la rígida, tenemos las desplazables, que es esta de plástico, que se suele utilizar en obras y demás, y tenemos aquí la semirrígida, que bueno, lo que suelen llamar el quitamiedos o el guardarraíl, o como queréis decirlo, pero bueno, pues nos marca también el límite de la carretera. Fijaros aquí, esta fotografía la aprovechamos, bueno, pues en este caso se puede pisar esta zona blanca, sí, se puede pisar, porque en este caso lo que tenemos que respetar es la marca amarilla. ¿De acuerdo? Entonces, como la marca amarilla me marca ahí el carril, se puede pisar la zona blanca sin problemas, ¿vale? Bueno, esto como veis lo he visto muy rápidamente porque no merece la pena perder mucho el tiempo, ¿vale? Bueno, seguimos sin dudas, seguimos con todo claro, no hay ninguna duda por lo que veo, vale, perfecto. Vale, pues vamos al siguiente apartado que tenemos ya los semáforos. A ver, los semáforos los conocemos de sobra, pero hay un par de cosas que también pueden ser muy importantes, ¿vale? Entonces, de los semáforos, lo primero que tenemos que saber es dónde nos lo podemos encontrar, ¿vale? El caso de los semáforos de peatones, bueno, no hay que explicar mucho. Semáforo en verde no puedes pasar. Semáforo en rojo, semáforo en verde puedes pasar. Semáforo en rojo no puedes cruzar la calzada. Pero hay un semáforo que es el que nos pueden, si os preguntan, va a ser ese, ¿vale? ¿Qué significa el semáforo en verde intermitente? El muñequito, ¿vale? Cuando está parpadeando. Bueno, yo me imagino que la mayoría de las personas lo que se suele hacer, o nosotros, vamos a ponernos de ejemplo, cuando vemos el semáforo en verde intermitente, mira, corre, corre,
que se pone en rojo. Bueno, pues si a mí me preguntan que qué significa el semáforo en verde intermitente, la respuesta es que no debo comenzar a cruzar la calzada. Es decir, si la estoy cruzando, me está diciendo te queda un poquito de tiempo para terminar de cruzarla, pero en teoría, si llego al borde de la acera y está verde intermitente, no debo comenzar a cruzar la calzada, ¿vale? Insisto, esto es lo que no lo hace nadie, ¿vale? Pero en teoría sería de esa forma. Y eso es lo que os van a preguntar, ¿vale? En verde intermitente no debo comenzar a cruzar la calzada. Ahora bien, llegamos a los semáforos de colores, ¿vale? Los circulares para vehículos. Tenemos, como sabéis, el rojo, el amarillo y el verde. Y luego tenemos algunas variantes de estos últimos, ¿vale? Entonces, como os decía, lo importante es saber dónde nos podemos encontrar estos semáforos. Entonces, lo más normal, lo más habitual es que nos los encontremos justo antes de la intersección. Es decir, si tenemos aquí el cruce, intenta dibujarlo más lento para que quede un poco mejor, para que no quede tan feo, ¿vale? Si lo hago así me queda mejor todavía, pero que si no pierdo mucho tiempo en hacerlo. Bueno, pues tenemos aquí la intersección y como digo, lo normal es que el semáforo que regula esa intersección esté aquí, ¿de acuerdo? Va a ser eso lo normal. A veces está el otro de arriba para que se vea bien desde lejos y ya está, ¿vale? Pero, según el reglamento, nos podríamos encontrar también los semáforos en el centro, que esto es poco habitual, esto hace muchos años sí, en alguna película en blanco y negro se ve, está el semáforo ahí en el centro, este no está, ¿vale? Y ese semáforo tiene 4 lados y desde esos 4 lados se dirige todo el tráfico. Pero también dice el reglamento que nos podríamos encontrar el semáforo al otro lado de la intersección. Pero insisto, al otro lado cuando no está este, ni este, ni este, ¿vale? Solamente está el que está al otro lado de la intersección. Esto va a ocurrir muy pocas veces, pero ¿cuándo lo ponen de esta forma? Bueno, pues cuando en este lugar es imposible poner el semáforo, porque no hay acera, porque la calle es muy estrecha, porque hay una pared, por el motivo que sea. Y lo que hacen es que el semáforo te lo ponen al otro lado, ¿vale? Entonces la pregunta que nos suelen poner es que si estando este semáforo en rojo, el que está al otro lado de la intersección, este conductor del vehículo amarillo en ese momento puede girar a la derecha, ¿vale? Entonces, claro, podemos caer en el error de, bueno, como el semáforo está al otro lado, si voy a la derecha no me afecta. Pues no. Este semáforo está regulando el paso en la intersección y mientras que ese semáforo esté en rojo, nosotros no podemos avanzar. Nos tendremos que dar antes de la intersección y cuando el semáforo se ponga en verde o amarillo intermitente, bueno, pues es cuando podríamos comenzar a circular. ¿De acuerdo? Pero mientras que esté en rojo, este vehículo no debe comenzar a circular. ¿Vale? Es una pregunta también un poco rara que en la práctica no se os va a dar, pero en el teórico, por supuesto, lo tenemos que tener claro si le respetamos o no, ¿vale? Bueno, pues vamos con, como digo, los colores de los semáforos y bueno, pues tenemos el primero en rojo, ¿vale? Bueno, el semáforo en rojo significa, como sabemos todos, que nos tenemos que detener. Ahora bien, ¿dónde nos tenemos que detener? Bueno, pues muy sencillo. Como dice ahí, si existe una línea de detención, que en este caso sería, como veis en la imagen, esta línea continua, bueno, pues nos detenemos en esa línea, ¿de acuerdo? Si hay más líneas, bueno, pues nosotros, aunque el reglamento antes decía, nos tenemos que detener en la línea de atención anterior, más próxima al semáforo, bueno, pues a veces la cosa cambia, sobre todo por ordenanzas municipales. Os explico. Vais a encontraros alguna vez, bueno, alguna vez no, muchas veces que tenemos aquí un... Voy a cambiar el color, porque así veo dónde está el ratón, porque si no, no me entero. Bueno, pues tenemos, por ejemplo, aquí una intersección y aquí tenemos un paso para peatones. Y el semáforo está aquí, ¿vale? Bueno, en rojo y demás. Entonces, claro, aquí tenemos una línea. Bueno, si esto es así, evidentemente me detengo antes de esa línea. Pero a veces os vais a encontrar aquí otra línea y aquí como una moto dibujada en el suelo. Esto lo habéis visto. Bueno, es una moto. ¿Dónde me detengo? Bueno, pues esta zona, como digo, pertenece a la ordenanza municipal, es para que los motoristas y los ciclistas se pongan ahí, delante de nosotros, ¿vale? Por lo tanto, nosotros la detención la tenemos que hacer aquí, ¿vale? Por eso yo a mis alumnos siempre les digo, hay un semáforo en rojo, ¿dónde me detengo? Antes de todo lo que esté pintando en el suelo. A veces vais a encontraros que tenemos el paso de peatones aquí y justo antes del paso para peatones, bueno, he elegido el peor sitio para dibujarlo. Voy a dibujarlo. Aquí tenemos el paso para peatones, aquí como digo tenemos el semáforo y justo antes del paso para peatones un paso de ciclistas pintado en el suelo.
Bueno, pues ¿dónde me detengo? Si el semáforo está en rojo, pues antes del paso de ciclistas, antes de todo lo que esté pintado en el suelo, ¿vale? En el examen, si os preguntan, ¿dónde me detengo en un semáforo? Pues si existe línea de detención antes de la línea, y si no existe línea de detención, que esto pasa pocas veces, pero puede ocurrir, tenemos que detenernos inmediatamente antes del semáforo. Y para esto, os voy a poner un ejemplo que sobre todo los de Coslada lo conoceréis. Lo de San Fernando a lo mejor no habéis pasado, no habéis caído en ello. Bueno, me imagino que conoceréis el Instituto Manuel de Falla, ¿vale? El que está ahí donde los chalés en la colina. Me imagino que lo conoceréis, ¿vale? Os imagino a todos haciendo, sí, sí, lo conocemos, ¿vale? Pues más o menos. Bueno, pues ahí donde el Manuel de Falla tenemos un semáforo que sería algo así. Lo dibujo también muy rápido por no enrollarme. Esto es el Instituto del Manuel de Falla. Por ahí vamos hacia la M45, de la M45, ¿vale? Y por aquí, por supuesto, venimos de la M45. Y aquí tenemos, lo dibujo así, como digo, un poco rápido, tenemos un carrilillo que es para girar hacia la izquierda y aquí está esto. Hay una línea, nos pone stop y aquí tenemos un semáforo, ¿de acuerdo? Un semáforo. Y aquí, bueno, ya que está, también lo comentamos, hay la señal vertical de stop, ¿vale? Si el semáforo funciona, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que hacer el semáforo, ¿de acuerdo? Porque acabamos de decir que está por encima en el orden de prioridad entre señales, ¿vale? Entonces, si el semáforo está en rojo, yo me tengo que detener. Ahora bien, ¿dónde me detengo? Bueno, pues aquí a la mayoría de los alumnos que no les digo nada, digo, venga, vamos aquí en el semáforo a la izquierda. Llegan y hacen plan y se plantan en la línea, ¿vale? ¿Por qué? Porque la tenemos siempre de referencia. Siempre que vemos un semáforo en rojo, buscamos una línea. ¿Qué sucede? Que esta línea está después del semáforo. Por eso lo que decía el reglamento de me detengo en la línea anterior más próxima al semáforo, esa es la respuesta correcta. Porque si me detengo en la posterior al semáforo, ¿qué sucede? Que al semáforo no le veo. Entonces cuando me pasa esto le digo al alumno, ¿y ahora qué hacemos para ver el semáforo? Ah, pues nada, me giro hacia la cabeza. Sí, claro, pero eso no es correcto. ¿De acuerdo? Entonces me debo detener, como no hay línea que regule el semáforo, pues me tengo que detener antes del semáforo, en un lugar donde yo, para mí, sea fácil ver el semáforo cuando cambia de color, ¿vale? Entonces, como digo, estos son los detallitos que tenemos que tener en cuenta, sobre todo en la práctica, ¿vale? Bueno, el semáforo en rojo lo tenéis claro, no hay dudas. Vale, perfecto. Pues nos vamos con el semáforo amarillo. Bueno, el semáforo, en este caso estamos hablando del amarillo fijo, ¿vale? Y fijaros, vamos a leer lo que dice, porque vais a ver que la mayoría de los conductores esto lo hacen mal. Dice, una luz amarilla no intermitente o fija significa que los vehículos deben detenerse en las mismas condiciones si se trata de una luz roja, ¿vale? Y hasta aquí leemos. Entonces, ¿qué significa el semáforo amarillo fijo? Que nos tenemos que detener, ya está. ¿Qué vais a ver a muchos conductores de vehículos? Pues que el semáforo amarillo fijo es corre, corre, que se va a poner en rojo, ¿vale? Y la mayoría de los conductores o muchos conductores aceleran para pasar cuanto antes, ¿vale? Bueno, pues como os digo, el reglamento no dice eso, ni mucho menos. Obliga a detenernos, ¿de acuerdo? Nos tenemos que detener, ¿vale? Ahora bien, viene luego con una pequeña coletilla que dice, a no ser que cuando se encienda el vehículo esté tan cerca del lugar de detención que no pueda detenerse ante el semáforo en condiciones de seguridad suficientes, ¿vale? Entonces vamos a ver, lo que quiere decir aquí el reglamento es que si yo estoy a 2 o 3 metros del semáforo, por poneros un ejemplo, a 40 kilómetros por hora y el semáforo se pone amarillo, yo lo que no puedo hacer es clavar el freno, ¿de acuerdo? Porque puede ser peligroso, no se dan, como dice ahí, las condiciones de seguridad. ¿Por qué? Pues uno de los motivos es eso, que yo que voy con un coche de autoescuela voy a tender a detenerme y el que viene detrás ve el amarillo y dice que pase este y acelero y así no me detengo yo esos 40 segundos de mi vida y no los pierdo. Claro, el de la autoescuela frena y el otro nos golpea por detrás. La culpa del que golpea, siempre, pero va a decir que has sido tú, que has frenado mal y demás. Entonces, como os digo, un semáforo en amarillo fijo es una situación complicada, sobre todo en el examen. Sobre todo por la indecisión, freno, no freno, tal. Entonces, yo mi consejo que doy siempre es que cuando veáis un semáforo en verde, sabéis que la fase es, como estáis viendo en la imagen, verde, amarillo fijo y después rojo. Entonces, lo que tenemos que procurar es que cuando esté en verde, si vemos a lo lejos que está en verde, pues sospechar que se puede cambiar. ¿Y qué hago? Mirar al espejo. Si yo miro por el espejo y veo que hay un vehículo muy pegado a nosotros, bueno, pues
tendré que estar muy pendiente y si a pocos metros se me pone amarillo, ya no freno, porque como frene, el de detrás me da un golpe. Sin embargo, si yo veo que no tengo nadie detrás o está lejos y veo que me da tiempo a frenar, pues en amarillo fijo debo frenar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, como digo, eso es muy importante, aunque en el examen práctico, como digo, puede ser una complicación, ¿vale? Y bueno, finalmente tenemos el semáforo en verde, que el semáforo en verde, bueno, pues significa que podemos pasar, como dice ahí, con prioridad, pero dice salvo que nos podamos quedar bloqueando la intersección. Entonces, ¿un semáforo en verde nos da prioridad siempre? ¿Podemos avanzar siempre? Bueno, pues a veces no. Fijaros en la imagen, el semáforo está en verde, pero de repente empiezan a frenar delante de nosotros. El vehículo rojo se planta en la intersección, se queda bloqueándola y bueno, pues en ese caso lo estaría haciendo mal. ¿Qué tenía que haber hecho este conductor? Pues haberse quedado más atrás, ¿vale? Preveo que ahí se están deteniendo, pues yo me quedo antes de la intersección, antes de la línea, se despeja la situación, vuelvo a mirar el semáforo, que sigue en verde, pues cojo y me meto, se ha puesto amarillo fijo o rojo, pues en ese caso nos esperamos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Por tanto, pues como veis esto es bastante sencillito. Vale, vamos con los semáforos intermitentes. Tenemos el semáforo en amarillo intermitente. A ver, cuando el semáforo está en amarillo intermitente, yo siempre os digo, quedaros con la primera parte. Dice, una amarilla intermitente o dos luces alternativamente intermitentes obligan a extremar la precaución. Ya está, ¿vale? ¿Qué es extremar la precaución? Pues tener cuidado. Entonces, bueno, pues amarillo intermitente, pues a ver qué pasa, ¿vale? ¿Por qué? Porque según el reglamento, el amarillo intermitente me dice extrema precaución, pero sigue respetando el resto de normas y de señales. Es decir, no me cambia nada de lo que haya en esa intersección. Fijaros que dice. Además, no eximen de la obligación de ceder el paso en los casos que corresponda. Por ejemplo, en esta intersección, amarillo intermitente, ¿vale? Bueno, está intermitente, como veis. Me dice que extreme la precaución. En este caso, bueno, pues yo tengo la amarillo intermitente, se entiende que el que viene por la derecha tiene la amarillo intermitente, entonces este sería uno de los casos en los que corresponde ceder el paso a quién, al que venga por la derecha, por lo tanto el vehículo verde se tiene que detener, que se ha metido mucho y por eso se pone en rojo, y ceder el paso a los que vengan por la derecha, ¿vale? Y dice, y de cumplir con otras señales que obliguen a detenerse, ¿vale? Entonces, cuando nos pongan una pregunta del semáforo amarillo intermitente, ocultarle, ¿de acuerdo? Imaginar que no está el semáforo. ¿Por qué? Porque tenemos que respetar lo que haya. Entonces, os pongo los ejemplos también lo más rápido que pueda. Llegamos y tenemos, imaginaros, dos intersecciones. Una, no hay ninguna señal, ¿vale? Tenemos aquí una intersección y no hay señales, ¿vale? Y dos, igual, tenemos estos vídeos luego los tengo que colgar y los dibujos tan feos que hago. Bueno, y tenemos otro semáforo, que en este caso sí, en este caso vamos a tener un semáforo y el semáforo va a estar de color amarillo intermitente, ¿vale? Tenemos aquí el amarillo y esos son los destellos de la intermitencia, ¿vale? ¿Cómo nos tenemos que comportar? Bueno, pues nos han dicho, si vienes circulando donde encuentras un semáforo en amarillo intermitente, tienes que extremar la precaución y respetar normas y señales que tengas que aplicar aquí, ¿vale? Entonces, ¿aquí qué tenemos que hacer? Extremo la precaución y cedo el paso a los que vengan por la derecha, ¿vale? En este caso, bueno, pues no hice nada de extremar la precaución, pero lo voy a hacer, y cedo el paso al que venga por la derecha. ¿Qué diferencia hay en cuanto a prioridades? Ninguna. De acuerdo, el semáforo amarillo intermitente no me habla de prioridades, me dice respeta el resto de señales o normas que obliguen a detenerte, ¿vale? Imaginaos que en este caso, bueno, pues en esta intersección tengo un stop, qué perfección de stop he dibujado. No sé lo que pongo. Stop, ¿vale? Y aquí tenemos también un stop. ¿Cómo me comporto en el cruce que tenemos a la derecha? Bueno, pues en el cruce de la derecha tenemos que hacerle stop. Me tengo que detener en la línea de detención, luego ya veremos si no veo o no tener y demás, pero tengo que hacer caso al stop. En este caso, semáforo amarillo intermitente, extrema la precaución, pero respeta el resto de señales o normas que te obligan a detenerte. Por lo tanto, en este caso, también tendremos que hacer la detención del stop. ¿De acuerdo? Por lo tanto, como digo, olvidaros que está el semáforo amarillo intermitente y aplicar lo que veáis en cada caso. ¿De acuerdo? Bueno, ¿todo claro del semáforo amarillo intermitente? Genial, perfecto. Vale, vale, y vamos ya
con el último de los semáforos de este tipo, que son los semáforos rojo pero intermitente. Bueno, pues el rojo intermitente, para que lo entendamos, significa prácticamente como el rojo fijo, como dice ahí, nos prohíbe el paso temporalmente, pero la diferencia es que va a estar en lugares que no sean, por así decirlo, intersecciones convencionales. Fijaos que dice en un paso a nivel, entrada en puente móvil, pontón transbordador, en lugares donde los aviones pasan muy bajos y tenemos que detenernos, o incluso dice en la salida de los parques de bomberos, ¿vale? Entonces, en este caso, rojo intermitente, me detengo, pero no hay semáforo verde. Es decir, yo me detengo cuando está el semáforo en rojo, intermitente, y en el momento que se apaga, pues ya aplico lo que tenga ahí alrededor. Se apaga y no hay nada, pues yo sigo circulando con normalidad, ¿vale? Esto es importante porque en el centro de exámenes de Alcalá, justo enfrente está el parque de bomberos. Y como os digo, no pasa nunca, pero imaginaos el día del examen que justo salen los bomberos. Entonces, justo en la salida del parque de bomberos hay un semáforo que está apagado siempre y cuando sale el bombero se pone rojo intermitente. Y te detienes, ves que sale un camión de bomberos, ves que sale otro camión de bomberos y de repente ya no sale nadie más. Bueno, pues tú tienes que seguir mirando el semáforo, porque mientras que el semáforo sigue en rojo intermitente, no puedes pasar, ¿de acuerdo? Entonces, a lo mejor ves que la puerta del parque de bomberos se cierra y dices, ah, ya no sale ninguno, pongo primero y voy. Cuidado, que si el semáforo sigue en rojo, tenemos que permanecer detenidos, ¿de acuerdo? Entonces, es lo único que un semáforo en rojo, pero en este caso no hay otra fase, rojo intermitente y ya está, ¿vale? Bueno, y lo último que tenemos aquí, que de aquí sí que hay que explicar alguna cosilla muy importante, es el tema de las flechas, semáforo con flecha. A ver, cuando el semáforo tiene una flecha negra, lo que dice el reglamento es que no cambia el significado de la luz, ¿de acuerdo? Es decir, semáforo en rojo no puedo pasar, semáforo en rojo con esta flecha no puedo pasar si voy a la derecha. Semáforo amarillo fijo me tengo que detener en condiciones de seguridad, semáforo amarillo fijo con una flecha, pues me tengo que detener en condiciones de seguridad si voy a la derecha. Y semáforo intermitente, podemos pasar extremando la precaución, respetando normas y demás. Semáforo amarillo intermitente con flecha negra, como este caso que veis ahí, puedo pasar extremando la precaución, respetando normas y señales que me obliguen a detenerme, como en este caso que el primero se detiene y el segundo sí, para dejar pasar al peatón, porque al girar el peatón tiene prioridad, ¿vale? Entonces, como veis, el semáforo significa lo mismo, ¿vale? Ahora bien, y esto es lo que confunde mucha gente, no hay un semáforo, o en este caso, el reglamento no ve un semáforo verde con flecha negra, sino que es un semáforo negro, sin luz, con flecha verde. ¿De acuerdo? La luz es la verde. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues que este semáforo y este significan lo mismo, este y este significan lo mismo, pero este y este no significan lo mismo, ¿vale? ¿Qué diferencia hay? Pues fijaros, la primera diferencia es que el semáforo en verde me dice está permitido el paso con prioridad, ¿vale? Es decir, el semáforo en verde me da a mí la prioridad. Yo paso antes que los demás, ¿vale? Sin embargo, la flecha verde, si leéis el texto, no dice nada de prioridad, me dice puedes pasar, pero con muchas condiciones, ¿vale? Entonces, esto siempre me gusta explicarlo poco a poco para que lo tengáis, os quede muy claro, ¿vale? Una cosa es lo que dice la teoría y otra cosa es lo que vais a ver en la práctica, que aquí cambia de forma radical, ya os digo, ¿vale? Entonces, fijaros que dice, una flecha de color verde sobre el fondo circular negro significa que los vehículos pueden tomar la dirección y sentido indicado por la flecha. Entonces, voy a esperar a que cambie el semáforo y lo que le dice este semáforo a este conductor de este vehículo es que puede tomar esa dirección, puede ir a la derecha, ¿vale? Si tenía intención de ir a la derecha, puede hacerlo. Y dice, cualquiera que sea la luz que esté simultáneamente encendida en el mismo semáforo u otro contiguo. Bueno, pues aquí tenemos semáforo en rojo y semáforo con flecha verde. Voy de frente o a la izquierda, el semáforo en rojo. Voy a la derecha, me dice que puedo pasar. Ahora bien, las condiciones que con el semáforo en verde no había y con la flecha sí. Los vehículos que avancen siguiendo la indicación de una flecha verde deben hacerlo con precaución y cediendo el paso a los vehículos que circulen por el carril al que se incorporen y sin poner en peligro a los peatones que estén cruzando la calzada. Es decir, con el semáforo en verde no me han dicho absolutamente nada de esto. Me han dicho, tienes prioridad, puedes pasar, no te preocupes. Los demás lo tienen en rojo, tú, la preferencia es tuya, eres el jefe. Sin embargo, aquí, fijaros, ya me dicen varias cosas. Primero dice, deben hacerlo con precaución y cediendo el paso a los vehículos que circulen por el carril al que se incorporen, ¿vale? Entonces, fijaros en la imagen. Semáforo en rojo con flecha verde. Puedo pasar, pero
me voy a incorporar a este carril de la derecha. Por lo tanto, el vehículo verde que viene por aquí, el 2 caballos este que veis ahí, ya un poquito antiguo, bueno, pues tiene preferencia sobre nosotros. Esto, la inmensa mayoría de los conductores no lo saben. Dicen flecha verde, primero y voy. Bueno, pues es cierto que la mayoría de las veces cuando se enciende la flecha verde, el semáforo de la derecha, de los que vienen por aquí, está en rojo. Pero el reglamento deja una puerta abierta para que esto no ocurra. Podría estar mi flecha verde y ese semáforo en verde. Y en ese caso ellos tendrían prioridad porque el reglamento me dice que si avanzo siguiendo la indicación de una flecha, los vehículos que circulan por el carril al que me voy a incorporar tienen preferencia. Entonces, lo primero que tenéis que tener clarísimo, aunque casi nunca va a pasar, que el semáforo con flecha verde no me da prioridad. ¿De acuerdo? Vale. Ahora bien, fijaros que en el siguiente apartado luego nos dice y sin poner en peligro a los peatones que estén cruzando la calzada. Bueno, pues fijaros que aquí, no sé si lo vais a ver, si no tenéis, si tenéis la pantalla suficientemente grande, el semáforo está en rojo, el de los vehículos está la flecha verde y el de peatones, si os fijáis ahí, está en verde. Esto no lo vais a ver en la vida, nunca, pero nunca en la vida. Nunca que el semáforo tenga flecha verde, el de los peatones va a estar en verde. ¿Por qué? Por el peligro que significaría. Que vas conduciendo flecha verde, muy voy a girar. Y el de peatones también en verde, venga, a ver qué pasa. Esto no va a pasar nunca en la vida, ¿vale? Pero el reglamento no me dice que tengan preferencia a los peatones, me dice sin poner en peligro a los peatones, ¿de acuerdo? ¿Por qué es esto? Pues muy sencillo. Imaginaos que vamos hablando con un amigo, con el móvil, no sé qué, no sé cuántos, y ves tu semáforo en rojo y te detienes, ¿vale? Y estando detenido, el coche que te viene por la izquierda, que sería este vehículo verde, se detiene. Bueno, pues mucha gente se ha detenido él, pues cruzo, ¿vale? Porque estará mi semáforo en verde. Claro, si este se pone a cruzar y este viene por aquí circulando, pues imaginaos el peligro que puede suponer. Entonces me dicen aquí que no ponga en peligro a los peatones. Y ya os digo que nunca va a estar la flecha verde y el de los peatones en verde, en la vida. Aunque aquí nos pone de ejemplo esto, yo no lo he visto nunca y no creo que lo vea en la vida, porque si no me diría que los peatones tienen prioridad, ¿vale? Segundo apartado, ¿qué es lo que vais a ver en el vídeo a continuación, ¿vale? Bueno, pues fijaros, lo que hemos visto hace un momento, le echa la bronca al peatón, le echa la bronca con las luces, y ahora el vehículo que ya se ha puesto un poquito morado, que está cambiando de color, resulta que quiere seguir de frente, ¿vale? Pero la flecha está en verde. Entonces, ¿puede seguir de frente? Bueno, pues sí, porque la flecha del suelo no le obliga a nada, pero a condición de no molestar a los vehículos que quieran tomar la dirección que nos indica la flecha verde. Entonces, fijaros que dice, cualquier vehículo que al encenderse la flecha verde se encuentre en el carril que tengan que utilizar otros vehículos para avanzar en la dirección y sentido indicado por la flecha, deberá avanzar en dicha dirección y sentido si en la suya no es posible, aunque no fuera la dirección que desea tomar. Entonces, este vehículo hemos dicho que quiere seguir de frente. ¿No tiene nadie detrás? Perfecto, se queda ahí detenido y cuando el semáforo principal se ponga en verde, continúa, ¿vale? Ahora bien, en este caso tiene un pedazo de coche detrás, un cochazo tremendo, que quiere girar. ¿Qué tiene que hacer este conductor? Pues girar. ¿Pero es que quiere ir de frente? Porque se aguante, que se hubiese puesto en otro carril. Entonces, en este caso ya le habrá pitado, le ha echado la bronca, este conductor ya gira, ya vuelve a su color normal y el otro, el pedazo de coche, pues gira detrás de él. ¿De acuerdo? No sé si será el primero un Ferrari y el otro un Twingo o no sé, ¿vale? Bueno, ¿lo tenéis claro esto? Que esto, como digo, es muy importante, es fundamental tenerlo clarísimo. ¿Todo claro? ¿No hay dudas? Perfecto, ¿vale? Ya empezamos a tener alguna que otra baja. Vale, pues vamos, os voy a poner lo que os pueden preguntar a raíz de esto, ¿vale? El ejemplo que nos pueden poner, ¿vale? Voy a intentar tardar, insisto, como siempre, lo menos posible. Bueno, pues imaginaos que nos ponen dos intersecciones, ¿vale? Tenemos aquí una intersección con dos carriles aquí. Perdón, que me he confundido, que he puesto la línea continua y quería ponerla discontinua para ver lo que os voy a explicar. Bueno, pues tenemos aquí, como digo, la intersección, línea discontinua y o no hay flechas o os voy a poner las flechas de esta forma. Este carril es para ir de frente o girar y este solo para ir de frente, ¿vale? Y aquí tenemos una intersección igual. Iba a decir exactamente igual, pero que me salgan a mí dos dibujos iguales, pues es imposible, ¿vale? Bueno, pues flecha para girar y para seguir de frente y flecha para ir de frente solamente,
¿vale? Bueno, tenemos igual, lo voy a hacer grande, semáforo y adicional. Y tenemos aquí también semáforo y adicional, ¿vale? Y aquí os pongo una flecha negra, ¿vale? Semáforo principal en rojo en los dos casos. Semáforo en rojo y semáforo en rojo, ¿vale? En este caso, pues como os decía, tenemos, ponerla esta para que se vea mejor, la flecha verde, que no me da prioridad, recordarlo, y en el otro tenemos el semáforo flecha negra con amarillo intermitente, ¿vale? Esto es lo del intermitente, ¿vale? Bueno, pues llegamos y nos ponen dos conductores en este lugar. Llega por aquí un vehículo azul, ¿vale? Y aquí también un vehículo azul, ¿de acuerdo? Y nos dicen que estos dos conductores, los conductores del vehículo azul, pretenden seguir de frente y nos preguntan que si es correcta la posición. Bueno, pues de momento sí. Ninguno de los dos tiene un vehículo detrás. Se espera a que el semáforo principal se ponga en verde para continuar de frente. Perfecto. Ahora bien, como hemos puesto antes el caso, el vehículo, bueno, llegan dos vehículos con intención de girar, ¿vale? Tenemos un vehículo detrás, en este caso, que quiere cambiar de dirección hacia la derecha, por el intermitente. Y tenemos en este caso lo mismo, ¿vale? Bueno, yo aquí siempre os digo, esto en la práctica, en los dos casos os van a pitar, ¿vale? Van a decir, quítate de en medio que yo quiero girar a la derecha. Bueno, pues hemos visto que con la flecha verde el reglamento me obliga, es decir, este conductor obligatoriamente tiene que girar a la derecha, se tiene que quitar, ¿vale? Aunque no quería ir hacia la derecha, ¿vale? Sin embargo, cuando hemos visto el semáforo, la flecha negra con amarillo intermitente, el reglamento no me dice nada, ¿vale? Por lo tanto, si la flecha del suelo no me obliga, yo puedo permanecer en ese lugar hasta que mi semáforo se ponga en verde y continuar de frente, ¿de acuerdo? Entonces, insisto, os van a echar la bronca en los dos casos, pero en el caso de la izquierda, con un poco más de razón, en el caso de la derecha, sin razón, ¿vale? En los dos casos, si yo veo que hay dos carriles y un semáforo adicional, aunque en ese momento esté apagado y no sepa cómo se va a encender, pues lo lógico es que si yo quiero seguir frente, me cambio al carril derecho y de esa forma no molesto si se enciende verde, se enciende negro, se enciende azul o se enciende como sea. ¿De acuerdo? Pero tenéis que tener claro que la flecha verde sí me obliga a girar y la flecha negra para nada me obliga. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto os ha quedado claro, que esto, insisto, que es muy importante. ¿Todo claro? Vale, perfecto. Vale, pues seguimos ya con lo último, que esto ya lo que nos queda de los semáforos es muy sencillo. Tenemos los semáforos cuadrados o de carril, que bueno, pues como veis, estos semáforos, como digo, no tienen mucha historia. Simplemente nos dicen si podemos o no utilizar el carril donde están situados, ¿vale? Entonces, bueno, pues como veis aquí en la imagen, la flecha verde significa que lo puedo utilizar, que estaría para nosotros, ¿vale? Aquí tenemos la flecha verde, lo podemos utilizar. Aquí más adelante tenemos la flecha en oblicuo, que evidentemente nos indica que nos vayamos desplazando al que nos indica en condiciones de seguridad. Y finalmente tenemos el aspa roja, que nos indica que no debemos utilizar ese carril. Está prohibido utilizar ese carril y ya nos tenemos que cambiar sí o sí a ese carril que tenemos en el otro lado, ¿vale? Después tenemos los reservados a determinados vehículos y aquí tenemos uno, que aquí os voy a hacer una pregunta que salió hace unos años por si acaso. Es un semáforo que consiste en una franja de color blanco, ¿vale? Como veis ahí. Y bueno, pues dice que ese semáforo es principalmente para tranvías. Pero fijaros cómo lo dice. Afectan exclusivamente a los tranvías y a los autobuses de líneas regulares, a no ser que haya un carril reservado para autobuses o autobuses, taxis y otros vehículos, que en ese caso afectarían a todos los que circulen por ese carril, ¿vale? Entonces, la pregunta ¿es un semáforo exclusivo de tranvías? No, de tranvías y puede ser de más, ¿vale? Os digo eso porque la pregunta que salía hace unos años era, ¿a quién afecta un semáforo que consiste en una franja de color blanco? Y claro, había una respuesta que decía, es un semáforo exclusivo de tranvías. Y claro, decías, pues esta es. Bueno, pues no. Había otra respuesta que nos dice, es un semáforo reservado a determinados vehículos. Y esa es la respuesta más correcta. ¿De acuerdo? Ese tipo de preguntas, como os digo siempre, ya no las suelen poner ahí para pillar y demás, pero cuidado, ¿vale? Por si acaso. Bueno, ¿qué significan estos semáforos? Bueno, pues aquí nos lo pone escrito, pero yo creo que con un dibujo de estos buenísimos que hago yo, os va a quedar mucho más claro, ¿vale? Bueno, cuando nosotros tenemos los semáforos de colores, bueno, pues sabéis que tenemos el semáforo en verde,
que suele estar abajo en el semáforo. Tenemos el semáforo en amarillo, fijo, intermitente, no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Y tenemos el semáforo en rojo, ¿vale? Bueno, pues esto es muy sencillo. El equivalente a estos semáforos pues sería de la siguiente forma. Rojo, pues sería lo mismo que un semáforo con la franja en horizontal, ¿vale? Es como que la franja está así, como que nos corta el paso de frente, ¿vale? Amarillo fijo, que ordena la detención en condiciones de seguridad, bueno, pues sería cuando ese semáforo está en intermitente, ¿de acuerdo? El semáforo así, en intermitente, quiere decir que de repente se va a poner así en horizontal para prohibirnos el paso, ¿vale? Y luego, cuando podemos pasar, bueno, pues tendríamos esta así, que sería podemos pasar de frente, ¿vale? Esta sí, que significa que podemos pasar hacia la derecha, si llevamos un vehículo de estos que hemos dicho hace un momento, y esta sí, en oblicuo hacia la izquierda, que podemos pasar si vamos a girar a la izquierda, ¿vale? Pero como digo, como es un semáforo que prácticamente no vais a ver, quedaros con la copla de es un semáforo reservado a determinados vehículos, más que qué significa ese semáforo, ¿vale? Entonces, en este caso, pues intermitente es como el amarillo fijo, en horizontal como el semáforo en rojo y en oblicuo o en vertical, pues como el semáforo en verde, para que más o menos nos hagamos la idea de su significado, ¿vale? Bueno, dudas. Todo claro. De los semáforos no hay ninguna duda. Hemos tenido por ahí otra baja. Vale, perfecto. Bueno, pues vamos con las siguientes señales, a ver cuánto, lo que nos da tiempo de verlo, que serían ya las señales verticales. Ay, perdón, joder, que se me ha olvidado decir estos semáforos, no, se me ha pasado. Bueno, dice cuando haya una silueta de un ciclo, fijaros que es la silueta de una bicicleta, fijaros que dice que la indicación, el color es el mismo, pero afecta solo, ojo con esto, a ciclos y ciclomotores, ¿vale? Aquí hay otra cosita que si fuese hace unos años podrían preguntarlo de, vas con un cuadriciclo ligero y te encuentras este semáforo, ¿te afecta? Bueno, pues recordar que un cuadriciclo ligero es un ciclomotor, por lo tanto nos afectaría lo que nos diga este semáforo. ¿De acuerdo? Vale, ahora sí, hemos terminado las señales de los semáforos y vamos con las señales verticales. Bueno, de las señales verticales tenemos tres grupos, ¿vale? Tenemos las de peligro, tenemos las de reglamentación y tenemos las de indicación, ¿vale? Las señales de peligro, bueno, pues son las señales que, como indica su nombre, nos avisan, como dice ahí, de la naturaleza de un peligro, la proximidad y la naturaleza de un peligro, ¿vale? La forma, bueno, pues veis que tenemos tres formas, la mayoría son triangulares, pero tenemos unas que son rectangulares y luego tenemos el aspa, que son estas que tenéis aquí, que nos hablan, como veremos ahora, de un paso a nivel sin barreras, ¿vale? Bueno, ¿para qué sirven? Pues nos sirven para decirnos que nos aproximamos a un peligro y aquí fijaros que nos dice una cosa, dice, se suelen colocar a una distancia entre 150 y 250 metros del peligro, salvo en vías urbanas, en vías de circulación lenta, que se puede poner a menor distancia. Pero sí que es cierto que lo suyo es que estén siempre antes del peligro, para decir, ah, pues mira, ahí tengo no sé qué, voy a moderar la velocidad. Por ejemplo, aquí en Coslada y en San Fernando hay muchos resaltos que está la señal a la altura del resalto y de hecho hay uno que está después del resalto. Hombre, por lo suyo es que unos metros antes te pongan la señal para que tú, bueno, pues frenes, reduzcas y hagas lo que tengas que hacer, pero no te lo avisen ya justamente en el resalto, ¿vale? Ahora bien, fijaros que dice que estas señales pueden ir acompañadas de un panel complementario como el que veis en la imagen. Si en el panel complementario solamente pone una cifra, generalmente expresada en metros, bueno, pues me dice a qué distancia está lo que me diga esta señal. En este caso, a qué distancia está la curva peligrosa hacia la derecha. Entonces, aproximadamente a 150 metros tengo ese peligro, ¿vale? Sin embargo, si nosotros nos encontramos un panel con unas flechas a los lados, que lo vais a ver ahora, bueno, pues en este caso, al tener estas flechas, lo que me indican es cómo es de largo el peligro señalizado. En este caso, esta señal es de sucesión de curvas peligrosas y tiene una longitud, ese peligro, de 1 kilómetro aproximadamente. No exactamente, pero más o menos sería 1 kilómetro. ¿De acuerdo? Entonces, pues como digo, tenemos esos dos paneles que nos lo pueden poner, ¿vale? Bueno, ¿qué significan estas señales? Bueno, pues muy sencillo, muy rápidamente también. Las 5 primeras señales nos hablan de intersección con prioridad. Cuidado, esta señal me avisa de un peligro, pero también me informa que nosotros tenemos preferencia.
¿vale? Sobre los que nos vienen por la derecha y por la izquierda. En este caso solo vienen por la derecha y tenemos prioridad. En este caso solo por la izquierda. Y en este caso son sobre incorporación, pero recordad lo que nos dice al final del párrafo. En una incorporación tenemos obligación de facilitar la maniobra, es decir, tenemos preferencia, pero tenemos que intentar facilitar la maniobra a los vehículos que se incorporen, ¿vale? Esto lo vimos en el tema 2. Bueno, en este caso lo mismo, pero por la derecha. Vale, la siguiente señal. Bueno, pues fijaros. Intersección con prioridad de la derecha. Bueno, pues en este caso, si me encuentro una intersección sin señales o una intersección con esta señal, lo que aplico es prácticamente lo mismo, ¿de acuerdo? Cedemos el paso a los vehículos que vengan por la derecha. La diferencia, pues que en esta intersección hay señales y en la otra no hay señales. Y diréis, bueno, ¿y qué significa esto? Pues muy sencillo. Recordáis que dijimos, cuando llegamos a una intersección señalizada, se aplican lo que digan las señales sin excepción. ¿De acuerdo? Lo que diga la señal lo aplicamos siempre. En una intersección sin señalizar, aplicamos una norma con sus excepciones. Por ejemplo, ceder el paso a los vehículos que vengan por una vía pavimentada frente a los que vienen por una vía sin pavimentar. En el caso de el ejemplo que os he puesto, os lo dibujo. Bueno, pues imaginaros, tenemos, a ver si soy capaz de dibujarlo. Vale, ahora sí, está bloqueando aquí un poco esto, pero bueno, a ver si soy capaz de ponerlo, de marcarlo ahí, Dios mío, que esto me está... Vale, ahora sí, vale. Bueno, pues os digo muy rápidamente, tenemos dos intersecciones también. Aquí tenemos una intersección, esto que tenemos aquí a la derecha es un camino, ¿vale? Una vía sin pavimentar. Y aquí tenemos otra intersección exactamente igual, ¿de acuerdo? Bueno, pues en estos dos casos, camino. Bueno, pues en estos dos casos, si yo vengo circulando por aquí, el vehículo negro, y por aquí aparece, yo que sé, para hacerlo más rápido, el vehículo rojo con la flecha. Bueno, pues en los dos casos el vehículo rojo no tiene prioridad, la tiene el vehículo negro porque viene por la vía pavimentada, ¿vale? Sin embargo, si yo me encuentro, por ejemplo, aquí la señal que estamos viendo, pues la cosa cambia de forma radical. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos que aplicar lo que diga la señal sin excepciones. Entonces, si aquí me preguntan en esta intersección de la derecha quién tiene preferencia, aquí tiene preferencia el vehículo que viene por la derecha, que sería el vehículo rojo, ¿vale? Si aquí me preguntan quién tiene preferencia, pues como hemos dicho hace un momento, aquí tiene preferencia el vehículo que viene por la vía pavimentada, el vehículo negro. ¿De acuerdo? Entonces, como digo, una cosa es cuando está señalizado y otra cosa es cuando está sin señalizar. Insisto que esto se os va a dar pocas veces en la práctica, pero en la teoría pues podría ser que os lo preguntase, ¿vale? Bueno, tenemos luego después la de los semáforos, que bueno, pues nos indica, como dice ahí, un tramo o un lugar donde hay un semáforo o varios semáforos. Esto generalmente lo vais a ver cuando llegamos a una población. Vienes por una vía convencional y de repente te vas a encontrar semáforos. Pues a veces nos ponen esta señalización. Luego tenemos la de intersección con circulación giratoria, que bueno, pues en este caso nos indica que tenemos algo en el centro que lo tenemos que rodear en el sentido que indican las flechas. Si tenemos una preferencia o no la tenemos, bueno, pues depende de la señalización que haya o si es o no una glorieta, ¿vale? Y después tenemos las que nos hablan de vehículos que van por raíles. Tenemos la del tranvía, que fijaros que la del tranvía me indica además que el tranvía tiene prioridad. ¿De acuerdo? Aparte de que va por raíles, por la señal me insiste en que el tranvía va a tener preferencia. Y después tenemos las de paso a nivel con barreras, paso a nivel sin barreras, ¿vale? Que, bueno, yo os lo comentaré mañana, que van a cambiar unas cuantas señales, ¿vale? Creo que es en mayo o en junio, parece. Luego tenemos la del puente móvil, un puente que se lava o se gira para que los barcos puedan pasar y los vehículos no pueden hacerlo. Y tenemos la última que vamos a ver, que es la del muelle. Como dice ahí, pues un lugar donde la calzada acaba en una corriente de agua, en un muelle, en un pantano, lo que sea. Lógicamente esto estará más señalizado con señales de balizamiento, pero mucho cuidado, sobre todo días de niebla, de poca visibilidad, porque bueno, pues hay riesgo de caernos evidentemente al agua. ¿Vale? Entonces, como digo, bueno, como son ya la hora, lo vamos a dejar aquí. No os desconectéis, que
Voy a cortar la grabación, ¿vale? Para que no quede muy chapucero, ¿vale?